El movimiento histórico denominado islamismo, situado geográficamente en la península arábiga, tuvo su comienzo y apogeo durante la Edad Media. Inicialmente apostado en la Meca, experimentó un proceso de crecimiento socioeconómico y expansión territorial, que lo llevó a dominar desde los Pirineos hasta la China. El pueblo islámico tuvo una importancia fundamental en el desarrollo de la ciencia durante la Edad Media. Se generó un importante intercambio sociocultural con la población europea a partir de las cruzadas libradas por los cristianos para recuperar la ciudad de Jerusalén, que estaba en posesión de la civilización islámica. En un comienzo, el desarrollo del conocimiento científico se basó en copiar textos de autores pertenecientes a otras civilizaciones, como los griegos e hindúes, lo cual permitió el desarrollo del conocimiento nuevo, dando lugar a una cultura propia con innumerables progresos en el campo de la ciencia. Se interesaron particularmente por áreas como la medicina, la química, la astronomía y la matemática. Muchos de esos conocimientos siguen vigentes en nuestros días. En el presente trabajo reconoceremos los avances en la matemática y la importancia de los mismos en nuestra vida cotidiana. En el campo de la aritmética se vieron grandes avances por parte de los musulmanes durante la Edad Media. El matemático Al-Uqlidisi, mediante su libro Tratado de Aritmética Hindú, introdujo las fracciones decimales. El nombre de este matemático indica que se dedicaba a copiar textos de Euclides. Al-Karaji fue quien por primera vez utilizó las potencias arbitrariamente grandes, mayores al cubo, y desarrolló el álgebra de expresiones que contenían dichas potencias. Su enfoque consistió en contemplar las cantidades conocidas como magnitudes geométricas, para que puedan ser raíces, lados o cosas, o puedan ser cuadrados, cubos o cuadrados de cuadrados. A estas distintas cantidades las llamó órdenes. A partir de aquí, Al-Karaji permite la aritmetización del álgebra, pero no logra un éxito total debido a la dificultad de introducir números negativos a su teoría. 70 años después de la muerte de Al-Karaji, un médico llamado Al-Samawal, de 19 años, publica el libro El maravilloso libro del cálculo, donde establece la existencia de los números negativos y toda la regla de los signos. A partir de aquí, el álgebra dejó de depender de la fundamentación geométrica y permitió a la matemática expandir sus horizontes. Al-Khwarizmi, también conocido como el padre del álgebra, vivió entre los siglos 8 y 9 después de Cristo. La palabra álgebra surge del nombre de uno de sus escritos titulado Al-Jabar wa Al-Muqabala, donde estos términos Al-Jabar y Al-Muqabala, de acuerdo con las versiones más aceptadas, significa restauración y compensación o igualación, aludiendo a las operaciones que hay que realizar en una expresión algebraica. Así es como la palabra Al-Jabar es la que dio origen a la palabra álgebra. En su tratado de álgebra, por primera vez explica algunas de las operaciones algebraicas básicas: pasar restando un número que está sumando al otro lado de la ecuación, pasar dividiendo un número que está multiplicado o simplificar términos comunes a ambos miembros. Al-Khwarizmi en su obra también desarrolla las ecuaciones de segundo grado, que permiten siglos más tarde el descubrimiento de la resolvente de la función cuadrática. Se adjudica a los árabes la creación del sistema decimal y los números arábigos, pero en realidad su origen proviene de la India. Gracias al sistema decimal que utilizamos hasta el día de hoy, es posible expresar desde pequeñas a grandes cantidades y realizar operaciones matemáticas de forma más fácil, exacta y eficiente. Con el surgimiento de un sistema posicional aparece la necesidad de expresar la ausencia de las potencias de 10, producto de las operaciones matemáticas, para así guardar la alineación. Los árabes representaron esta ausencia con un círculo pequeño o punto al que llamaron sufr. De allí surge el concepto de cero. También del nombre árabe sufr surge la palabra cifra. La introducción de estos conceptos al mundo árabe ocurre en el escrito Aritmética de Al-Khwarizmi. Con el paso del tiempo, el nombre del matemático dio lugar a la palabra algoritmo. El sistema decimal permitió el desarrollo de la multiplicación árabe, que consistía en una serie de pasos para multiplicar fácilmente. Se presume que este método también era llamado método algoritmio, el nombre del matemático, y de allí que actualmente llamamos algoritmo a cualquier conjunto de instrucciones diagramadas que se usa para completar una tarea o resolver un problema. La civilización islámica también se destacó en el estudio de la trigonometría, la rama de las matemáticas que estudia los triángulos. Esta rama de las matemáticas tuvo origen en Babilonia y continuó su desarrollo hasta llegar al Islam. Al-Khwarizmi construyó las primeras tablas exactas del seno y el coseno.
y por primera vez halló los valores de la tangente, mientras que Al-Marwazi produce la primera tabla de cotangentes. Pero el matemático árabe que más aportó a la trigonometría fue Al-Batani, quien definió las razones trigonométricas de la secante y la cosecante junto a sus tablas. También indagó en varias relaciones trigonométricas, estableciendo por ejemplo que la tangente es igual al seno dividido el coseno del ángulo, o la secante del ángulo al cuadrado es igual a 1 más la tangente del ángulo al cuadrado. Poco tiempo después, los matemáticos árabes y en particular Abu al-Wafa ya utilizaban las 6 razones trigonométricas clásicas. Este matemático árabe consiguió compilar tablas del seno de hasta 8 decimales de precisión y con intervalos de cuarto grado. Las fórmulas de duplicación del seno o el teorema de los senos para la trigonometría esférica fueron otro de los aportes de al-Wafa. La trigonometría, junto a la astronomía, permitió calcular la distancia de los astros o la distancia a otros lugares, la altitud del Sol y el diámetro de la Tierra. También fue útil para saber dónde ubicar el minbar, parte fundamental de la mezquita que indica hacia dónde se debe orientar la oración. Concluyendo este recorrido histórico de la matemática islámica medieval, nos muestra que le debemos mucho al imperio musulmán, que durante la Edad Media se encargó de recuperar, recopilar, traducir y desarrollar todo el conocimiento de la antigua Grecia, la India y China, entre otros, evitando que se pierda. A diferencia de Europa, que se estancó con la religión y no le dio lugar a la ciencia, el Islam le dio un enfoque central que generó descubrimientos importantes para la historia. Con estos avances los musulmanes sentaron las bases para el Renacimiento y también para la matemática moderna.